Glicenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según la Dirección de Muertes Violentas y Desapariciones INASED de Tungurahua, solo entre 16 de marzo hasta el 4 de junio, 7 personas se han suicidado en esta provincia. Por otro lado, el Consejo de Protección de Derechos de Quito reportó un aumento de este tipo de delitos en los 2 meses que la población lleva confinada. Esto debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. El Consejo recopiló datos en todo el país basándose en noticias difundidas por los medios de comunicación y en información de las defensorías comunitarias, y los resultados de lo que ha sucedido durante la emergencia son escalofriantes. 21 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente. 10 menores han sido asesinados por personas de su grupo familiar. 10 menores se han suicidado. Un estudio comparativo con otras pandemias concluyó que este tipo de eventos generan inestabilidad emocional en el 50% de las personas. Sobre este tema hablaremos con Guillermo Bastidas, experto en neurociencias y salud mental, docente de Uniandes, quien ya se encuentra conectado con Punto Noticias Primera Emisión. Bienvenido. Son las 8:36 minutos. A continuación, amigas y amigos, vamos a abordar un tema que podría considerarse como una suerte del lado oculto de la epidemia, porque estos temas no se visualizan. Se discute externamente si hay la vacuna, cuántos contagiados hay, cuántos mueren, pero se deja de lado y se oculta aspectos psicosociales como el que vamos a analizar a continuación con Guillermo Bastidas, así como hay este tema presente de los suicidios, de los abusos sexuales, del maltrato intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar, de los suicidios de infantes. También hay el otro tema que está oculto, que es el tema de la no atención a las patologías ocultas, que por la pandemia se olvidaron, y de muchísima gente que está muriendo de esas patologías, y que justamente el no recibir la atención a esas patologías está provocando lo que ahora se ve: violencia, desesperación, desesperanza inclusive en la gente. Mucho gusto, Guillermo Bastidas. Para poner en contexto esta situación, comencemos entonces con el análisis. Es bien difícil ciertamente lo que sucede en Tungurahua. 10 niños ya se suicidan por el tema de el encierro que provoca una suerte de desesperación. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días, creo que el tema está planteado. ¿Cuáles son sus reflexiones? Muy buenos días a nuestras amigas, amigos y a los líderes de esta gran empresa Radio Pichincha. Entenderán, estoy con el equipo de mascarilla porque estamos en ambiente hospitalario y aquí en la provincia de Tungurahua atravesamos por una situación muy difícil. Los hospitales están colapsados y la situación, que es para otro tema, es de mucho riesgo para los médicos en ejercicio profesional. Sí, es cierto, este virus tuvo una característica: poner al descubierto una serie de elementos que forman parte de la humanidad. La conducta humana y el accionar humano es el resultado de un proceso biológico, psicológico, social, cultural, genético, espiritual y jurídico. Y hemos visto los seres humanos que con este COVID todo se ha puesto al descubierto. Una vulnerabilidad biológica, una vulnerabilidad psíquica, psicológica. En el grupo del teléfono amigo que aquí tenemos instalado en la provincia de Tungurahua, tenemos unas 40 llamadas aproximadamente diarias que hemos tenido que fraccionarles con nuestros pasantes para que puedan ser atendidas con problemas de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, pacientes de COVID que luego tienen problemas de ansiedad, angustia, depresión y una gran cantidad de problemas en salud mental. Se han afectado una gran cantidad de elementos y todo es porque lastimosamente no tenemos la ley orgánica de la salud, que se encuentra represada hasta el momento. No tenemos un plan nacional de salud coherente.
porque lo que tenemos son parches que van subsanando cada uno de los huecos que aparecen en el trayecto de la vida. Y además, antes, hasta el año 1962, hasta el año 1980 aproximadamente, tuvimos una Dirección Nacional de Salud Mental. Ahora es un área muy pequeña que no abastece lo que significa el manejo a través del Ministerio de Salud Pública de lo que significan los problemas de salud mental, que son graves, pero que no dan mucha trascendencia en la esfera política, y ese ha sido un problema, porque, mire, la Organización Mundial de la Salud establece en el año de 1980, en el año del 2016, que una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Vaya imaginándose cuántas personas ya se están suicidando. 800,000 se suicidan al año y 219 personas obviamente están sumidas en un proceso de riesgo de suicidio. Ahora, en el Ecuador, vamos a lo concreto, del año 2014 al 2019 tenemos 5.300 suicidios, lo que nos da un promedio aproximado de unos 2 a 3 suicidios por día en el Ecuador. Los rangos para el suicidio explicados por la Organización Mundial de la Salud establece que el factor riesgo es 15 y 19 años. Llevé un trabajo a Argentina y a Estados Unidos con casos emblemáticos aquí en el Ecuador y estuvieron al punto de no creer y pedir evidencias. Aquí tenemos suicidios de niños de 5, 7, 9, 10 y el último que ya fue un desastre completo en el que una abuelita con un estado de salud mental deteriorado asesina a sus nietas y ella luego se suicida. Entonces la situación se va de nuestras manos y justamente por eso es que se ha elaborado y estamos participando en el proyecto de ley orgánica del sistema de prevención del suicidio. Porque lejos de pedir por favor, el ministerio debe cumplir con sus funciones, por favor, los centros de salud deben cumplir con sus funciones, por favor, los centros privados reporten los casos de suicidio. Ahora se va a convertir mediante la ley, más que un favor, en una obligación, porque las cosas tienen que manejarse por obligatoriedad para beneficio de nuestra población, estimados amigos. Doctor Bastidas, ¿en qué medida el hecho de crear una ley va a prevenir una situación catastrófica como la que estamos viviendo por las cifras que usted acaba de mencionar? ¿Cómo con una ley se puede prevenir un suicidio? Definitivamente nosotros sabemos que las leyes per se, las leyes solas, no pueden construir un país, no pueden luchar contra el progreso, no pueden luchar para el progreso y el desarrollo. Sin embargo, la ley orgánica contempla ciertos elementos importantes. Ese elemento importante es la obligatoriedad de declarar la salud mental y el suicidio como una emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria es muy importante, no solamente en los términos de emergencia o urgencia, sino que se le encargará al organismo rector de la salud en el Ecuador que organice, planifique y determine los pasos respectivos de lo que significa el manejo como emergencia sanitaria en salud mental. Para eso tendrá que realizar reuniones, tendrá que realizar contactos que ya existieron, no es muy difícil. Hay que hablar con los sistemas educativos. En cada una de las instituciones educativas existen profesores, existen psicólogos, existe médico. Con ellos se puede reactivar lo que antaño se llamaba el COE y el DOVE. Entidades que podrían formar brigadas con los mismos estudiantes, con un tamizaje de pruebas que van a hacer los estudiantes de las universidades, los académicos en las instituciones para valorar el riesgo suicida y determinar o
mediante estas pruebas, establecer quiénes están en riesgo para que sean remitidos a los organismos respectivos. Eso va de la mano con la regulación también del manejo con madurez y con responsabilidad de los medios de comunicación en el sentido de la información que se da sobre los suicidios. Porque de pronto a un personaje con un cuadro depresivo, a un personaje con ansiedad, se le pone en primera página, en primera plana, y eso quiere a veces el suicidio. Ser un actor, ser una persona que se le nombre en los diarios para justificar su acto, que lejos de ser un acto de naturaleza positiva, es un acto de naturaleza muy negativa y de posible síntoma de enfermedad mental. Mediante eso también se quiere buscar a nivel mundial que el fenómeno del suicidio no quede en la impunidad. Hemos visto casos como, por ejemplo, casos de abuso sexual relacionados directamente con suicidios. Hemos visto muy frecuentemente en trabajos realizados en la zona central, niñas que fueron abusadas sexualmente por alguien, que no quieren contar, que viven con esa tortura y terminan suicidándose. Hemos visto niños que viven en hogares de familiares con altos consumos de drogas y alcohol, que producen maltrato, violencia doméstica y terminan suicidándose. Entonces, aquí no se trata de establecer un victimazgo, sino de establecer una relación directa, incluso en el sentido de denunciar todos los casos de suicidio a los organismos pertinentes. Y si son niños, niñas, adolescentes, el trato debería ser a través de los organismos que defienden los derechos de los niños para que se haga y se realice una investigación detenida, no como favor, sino como obligación. Y para las áreas de salud también la obligatoriedad de que se hagan registros reales de los suicidios, porque dentro de las clasificaciones lo que se pone es, por decir algo, paciente muere con paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿quién no se muere de paro cardiorrespiratorio aquí en el planeta? Pues necesita que se paralice el corazón y la respiración para morirse. Entonces no se lo clasifica como suicidio y debería ponerse un acápite en el que se establezca el suicidio como tal para que nosotros tengamos los datos estadísticos y luego hacer, igual que cualquier patología médica, un cerco epidemiológico con manejo hacia la familia, porque se habla de familias suicidógenas o el riesgo de la familia que aprende conductas de los adultos. A ver, ¿qué hizo mi padre frente a este problema? Se ahorcó. Yo tengo el mismo problema, me ahorco también. Entonces, esos problemas justamente de aprender y aprehender son los que vamos a generar, y sí creo, tengo la fe y la esperanza de que con esta ley orgánica obligatoria no se convierta el trabajo del Ministerio de Salud Pública en un favor o en un acto de beneficencia, sino que se convierta en un acto de obligatoriedad, porque tendrá también que destinar recursos del Ministerio de Salud Pública para la realización de este gran proyecto a nivel nacional, junto con las ONGs, junto con los organismos que ya trabajan, activando incluso un teléfono amigo que guardará relación directa con el 911, es decir, el 911 o transferirá o se formará dentro del 911 un grupo de profesionales, pero que sean expertos en salud mental y en manejo de emergencia en crisis. Hemos tenido muchas llamadas y es terrible recibir una llamada para un profesional que no tenga la experiencia en salud mental en el siguiente sentido. Sí, estoy hablando con tal teléfono, sí, es el teléfono amigo, ¿en qué le puedo ayudar? En este momento estoy yéndome al puente, voy a lanzarme. ¿Puede decirme usted alguna frase para que yo no lo haga? ¿Puede ayudarme de alguna manera? Entonces, mire, una persona que no está capacitada en ese manejo, va a ser difícil que admita o que haga un control adecuado. Pero si coordinamos con el 911 como obligatoriedad, creemos nosotros que de alguna forma vamos a establecer una disminución de los índices de prevalencia y de la morbimortalidad de esta grave enfermedad, porque definitivamente, estimados compañeros periodistas,
El suicidio, eso debe quedar bien claro, no es un acto de valentía. El suicidio no es un acto de cobardía. El suicidio no es un acto de fe. El suicidio no es, jamás puede ser un acto de amor. El amor es vida. El suicidio es un síntoma de una enfermedad mental y debe ser tratada como tal. Lamentablemente, doctor Bastidas, de acuerdo a la OMS, solo 38 países tienen estrategias para enfrentar este problema, que es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años después de los accidentes de tránsito. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué condiciones se están dando en estos momentos? Porque quiero pedirle que analicemos la coyuntura, porque los suicidios en Tungurahua se producen en esta pandemia, estos últimos 10, de niños, de infantes. ¿Qué condiciones psicosociales, económicas, emocionales y psicológicas pueden haber primado, aparte de las que ya se arrastraban evidentemente, para que se produzcan este tipo de eventos, en concreto en la provincia de Tungurahua, y que creo se pueden estar produciendo en otras partes del país? Justamente eso, lo que usted comenta, es dramático entender. Una explicación obviamente psicopatológica y de enfermedad, el que un familiar diga, mato a mis nietos porque tengo miedo a que se contagien con COVID y luego me mato yo. O sea, es una concepción distorsionada, obviamente patológica, resultado de una enfermedad mental que debió haber tenido un seguimiento estricto por los familiares y por el Ministerio de Salud Pública o la institución privada, porque eso también regula aquí en la ley orgánica, que debe hacerse un seguimiento y un reporte como se lo hace en otros países. Y lo que nos viene es desalentador, porque solo en la anterior gripe, en la gripe H1N1, se elevaron a un 30% los suicidios en el mundo, o sea, se elevaron. El problema del COVID en este momento, de alguna forma, el estar en aislamiento, en encierro, entre comillas, como que le tiene al paciente en riesgo de suicidio más controladito. Pero va a venir la fase posterior. ¿Y cuál es la fase posterior del COVID? Desempleo, déficit económico. Si bien es cierto, la banca ha tenido un comportamiento de darnos un poquito de oxígeno una hora, pero ya nos van a quitar ese oxígeno porque ahora tenemos que pagar, van a venir las deudas, van a venir la entrega de los carritos que consiguieron muchas personas para el transporte. No hay la presencia de fuentes de trabajo, hay un despido terrible en el área pública y en la privada también. Vamos a tener crisis sanitaria para largo. Imagínense que ahora, en vez de tener hospitales, estamos teniendo camas adaptadas en colegios, sin tomar en cuenta que podremos tener 1,000 camas habilitadas, pero la Organización de Salud y quienes son expertos en epidemiología sabemos que por cada 10 camas habilitadas debe haber 1 de cuidados intensivos para respiración. Es decir, aquí estamos nosotros intentando realizar esos proyectos. La situación viene más. Lo que estimamos es que de aquí aproximadamente en lo posterior, con esta crisis social, sanitaria, familiar, violencia doméstica, divorcio, muchas parejas han perecido en lo que es el aislamiento, ¿no? Sí, muchas parejas se han presentado en divorcio. Algo terrible también que está sucediendo y que es motivo, la activación de estas redes fantasmas de acoso sexual a niños, la aparición de redes incitadoras del suicidio, la aparición de redes que están formando parte de amores virtuales. ¿De quién se están enamorando? Les pregunto yo a los jóvenes. Si saben quién está al otro lado de la línea, esos son factores que van a incidir y nosotros nos tememos
De ahí la preocupación. Nosotros nos tememos que van a aumentar los casos de intento de suicidio y suicidio. La diferencia entre suicidio es que suicidio es la muerte consumada. Intentos son los que han intentado, y eso también es grave, porque por cada suicidio hay 20 que lo están intentando. Y las cosas van de esa manera. Tenemos que, obviamente, tomar con mucha seriedad este problema, y si el Estado, si las organizaciones no hacen lo que corresponde, cada uno de nosotros tiene que entender que debemos proteger a nuestra familia. Debemos entender a nuestra familia. Yo siempre les doy una frase cuando hablamos de la vida. Demos gracias a Dios y a la vida por lo que tenemos. No nos amarguemos por lo que nos falta, porque a todos nos falta algo en la vida. Así que hay que seguir luchando, hay que seguir perseverando, tenemos que seguir apoyando estas buenas propuestas que se ha hecho a través de la Comisión de Salud, presentado por la asambleísta Lira Villalba y su grupo de trabajo. Doctor Bastidas, si bien es fundamental todo lo que usted indica, el tener un reglamento, tener una normativa para que de una u otra forma se pueda prevenir esto, pero hay que atacar hay que prevenir, sino también atacar las causas que están generando esta serie de suicidios. Y en el caso de Tungurahua llama la atención que no solo sean durante esta época de confinamiento, sino que los datos que se pueden observar en la provincia de Tungurahua desde el 2013 muestran un incremento considerable de casos de suicidio en relación a otros lugares del país. ¿Por qué en la provincia de Tungurahua hay más suicidios que en el resto del país? ¿Qué está pasando en Tungurahua que no ocurre en el resto del territorio nacional? Ciertos valores suelen aparecer cuando se hacen modificaciones en la codificación de las patologías. Aquí en la provincia hemos exigido, quienes formamos parte del Colegio de Médicos, la colegiatura y las áreas de salud, a que no se ponga muerte por paro cardiorrespiratorio, sino se ponga enfermedad autoinfligida y por lo tanto relación con el suicidio. Es decir, si hay un subregistro, obviamente por no poner la causa específica. Pero aquí en la provincia de Tungurahua debemos entender que hay otros factores, no solamente eso, es multifactorial. Uno de los factores es que aquí en la provincia de Tungurahua hay un alto consumo de alcohol y drogas ilícitas. En un estudio realizado por las universidades, Universidad Técnica de Ambato y Universidad Uniandes, llegamos a la conclusión de que por cada 10 estudiantes, 7 consumen alcohol los fines de semana. Por cada 10 estudiantes universitarios, 7 consumen alcohol los fines de semana. Y de esos 7, 3 lo hacen con sustancias ilícitas que pueden ser marihuana, cocaína o heroína. Entonces, nosotros entendemos que uno de los factores de riesgo terribles es el consumo desenfrenado, abusivo y más que todo ya el consumo dependiente a estas sustancias. Otra situación es el hecho de que de Tungurahua, de la zona central, han salido a la migración una gran cantidad de personas. Y los hijos han quedado abandonados muchos, y otros han quedado bajo el cuidado de personas que, si bien es cierto, tienen la buena fe, la buena voluntad, pero no tienen el liderazgo para poder compartir las cosas necesarias. Entonces, estos jóvenes reciben de sus padres con sentimiento de culpa zapatillas, laptops, etcétera, etcétera, pero no reciben el afecto y el cariño, y a veces no justifica, como les he dicho a muchos padres, que usted esté trabajando en Europa y venga a pagar el tratamiento de drogadicción acá en el Ecuador. Quédese aquí en el Ecuador, luche, sacamos, vamos al progreso, porque todos tenemos que quedarnos para hacer de nuestra patria mejor, y ese ha sido otro de los problemas. La gran cantidad de estudiantes que no han podido ingresar al sistema educativo a tercer nivel. Tenemos una gran cantidad de personas. Imagínense que en la provincia de Tungurahua, en las universidades se presentaron hasta 7,000 carpetas para 100 cupos en las universidades. Entonces, el no estar en el sistema educativo, no sentirse útil. Aquí tenemos
1 a 2 cantinas o vendedoras de licor cada 100 o 200 metros. Por cada 10 cantinas existe 0.5 farmacias. Y en una noche, cuando usted sale aquí en la provincia, en el Cantón Ambato, a recorrer, encuentra una farmacia de turno, pero cantidad de cantinas clandestinas y no clandestinas en funcionamiento. Eso se ha convertido, todos esos son factores, la pobreza, la miseria, el desempleo, son factores definitivos. Ok, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo y le queremos agradecer mucho a Guillermo Bastidas, experto en neurociencias y salud mental, por haber ayudado a reflexionar sobre este tema que debe ser de mucho interés para la colectividad ecuatoriana. Hasta una próxima, doctor Bastidas. Un gusto, gracias a ustedes. Correcto. Muchísimas gracias también. Punto Noticias, un noticiero para usted.